¿Cuántos estamos listos? Amén. Damos gracias a Dios por todo lo que Él hace, por su palabra, por su Espíritu Santo, por cada servidor. Estamos estudiando una serie que se titula Los dones. Ya estudiamos los dones espirituales y ahora estamos estudiando los dones ministeriales. Hoy toca el estudio o la predicación o la enseñanza, como usted lo quiera llamar. Es el tercer tema, que vamos a hablar del don de pastor. El don de pastor. Y la Biblia habla bastante acerca de los pastores y del cómo debe de ser el desarrollo de un pastor. Si usted no ve que el desarrollo de un pastor esté en el orden bíblico, usted tiene todo el derecho de parte de Dios de orar al Señor y moverse del lugar. Nosotros los pastores no somos dueños de las ovejas. Hay alguien que pagó un precio muy alto por la salvación de cada uno de nosotros. Y hoy vamos a estudiar el don de pastor. Es un don muy bonito, pero a la vez debemos de analizar con mucho cuidado y detenimiento el gran privilegio y la gran responsabilidad. Abra su Biblia en la carta de Efesios, capítulo 4, verso 11, que es donde vamos a retomar nuestra cita bíblica. Habíamos hecho una pausa por el Día del Niño, anteriormente a eso por el domingo de resurrección, y estuvimos trayendo temas adecuados al día. Y Efesios capítulo 4, en el versículo 11, ahí vamos a ver nosotros lo que vamos a estudiar, lo que Dios nos quiere hablar en esta hora. Cuando todos estén ahí me lo pueden indicar con un amén. Bien, vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, ya estudiamos de los apóstoles, a otros profetas, desde los dones espirituales estudiamos de los profetas, a otros evangelistas, fue la última enseñanza que tuvimos de los dones ministeriales, y a otros pastores, eso es lo que sigue hoy, pastores y maestros. Hay quienes dicen que pastores y maestros es un solo don. Nosotros humildemente creemos que son dos. El pastor tiene que tener la habilidad de enseñar, de ser maestro, pero el maestro no necesariamente tiene que ser pastor. Pero bueno, ahorita vamos a adentrarnos a la enseñanza para que usted ponga mucha atención a lo que Dios va a hablar a nuestras vidas. Yo le ruego que ore por mí, ore por usted, ore para que la asistencia del Espíritu Santo de Dios nos guíe. ¿Estamos listos? Ayúdeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, de la asistencia una vez más de tu maravilloso Espíritu Santo, porque es tu palabra, es tu rebaño, y nosotros somos humanos y fallamos y cometemos errores, Señor. No permitas que a esta palabra sea añadida ni quitada nada, Señor. Hoy tú traes un consejo, una enseñanza, una predicación para cada uno de nosotros, Señor. Te rogamos que nuestros corazones sean preparados para que esta palabra caiga como semilla en tierra fértil y dé fruto y se cumplan los planes por los cuales tú has enviado esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Este don del cual vamos a hablar, el don de pastor, para desarrollarse de la mejor manera posible, tiene que tenerse la certeza que fue Dios quien dio este don. Se tiene que tener la plena certeza que fue Dios quien dio este don o llamado para el cuidado de las almas o las ovejas que son ustedes. Pues hace un momento yo decía, es un enorme honor y un privilegio maravilloso recibir este don. Yo tuve ese honor, ese privilegio. Quizás aquí hay muchos que tengan ese don, ese privilegio, ese honor, que todavía no lo han desarrollado. Pero también debemos de analizar con mucho detenimiento, como dije hace un momento, la gran responsabilidad que se nos es dada del cuidar el rebaño de Dios. Es un gozo pastorear las almas que Dios añade en cada lugar.
Pero también debemos de reconocer que muchas veces es muy difícil porque trabajamos con personas. A veces se duele, a veces se hiere, a veces hay altas y bajas y es muy difícil. Por otro lado, hay pastores abusivos, ladrones, que creen que por el hecho de ser pastores lo merecen todo y de alguna manera asaltan casi a la congregación. Y hoy vamos a ver a la luz de la palabra de Dios cómo es que se debe de desarrollar el don de ser pastor. Un pastor puede ser puesto por la gente y por uno mismo, pero el genuino pastor debe ser puesto por Dios. Hay tres tipos de pastores. Se puede poner por la gente, por uno mismo, pero el genuino pastor debe ser puesto por Dios. Voy a mencionar unas citas bíblicas que, bueno, vamos rápido. Éxodo capítulo 32, no íbamos a ir ahí para ahorrar tiempo. Éxodo capítulo 32, vamos a ver un ejemplo de un líder en una iglesia que fue puesto por la gente. No era el momento ni era el don para él en ese momento, ni no fue dado por Dios. ¿Qué sucede cuando un pastor es puesto por la gente? El pastor está obligado a predicar y a enseñar lo que la gente le pida, porque la gente lo puso. Pastor, hoy no queremos que nos enseñe de eso. Hoy no queremos que nos hable del pecado. No queremos que nos hable no nos hable del infierno, no nos hable de esto. Y lo que la gente pide, pues el pastor está obligado de cierta manera a obedecer a la gente, pues porque la gente lo puso. Eso se llama democracia, ¿verdad? Que el pueblo pone un gobernante y el pueblo tiene el derecho de quitarlo en el momento que el pueblo vea que el gobernante no hizo bien su función o su labor. Lo mismo sucede en la iglesia. Si el pueblo lo pone, el pueblo lo puede quitar en el momento que quiera, pues que el pueblo lo puso. Y hay un error muy grave en esto, y en Éxodo capítulo 32, en el versículo 1, dice de la siguiente manera: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Estamos sin pastor, Moisés se fue, necesitamos un pastor, así que Aarón, te ponemos a ti. ¿Cómo ves? Entonces, inmediatamente, dice en el verso 2, y Aarón les dijo, apartad, dice, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. ¿Qué le estaba pidiendo el pueblo? Haznos un Dios, haznos un ídolo, haznos. Y como lo puso el pueblo, Aarón se vio obligado a obedecer lo que el pueblo le pidió. Y cayeron en el gran error, hicieron un becerro de fundición. Dios se molestó. Usted conoce la historia, si no la conoce a grandes rasgos, léala en su casa. Pero nada más para dar un ejemplo bíblico, cuando un pastor es puesto por el pueblo, el pastor está sujeto al pueblo, y en el momento que el pueblo diga, pues eso es lo que piden, eso es lo que se le tiene que dar. El otro tipo de pastores, llamados o autodenominados pastores, son aquellos pastores que no tienen el interés en el crecimiento de las almas, en la salvación de las almas, sino que tienen el interés en el dinero de las almas. Y de estos, pues lamentablemente tenemos que reconocer que abundan mucho este tipo de pastores, pero pues no tienen la culpa ellos, ¿verdad? No tiene la culpa el que pide, tiene la culpa el que le da. ¿Por qué? Porque los pastores no estamos puestos para asaltar el rebaño. Y hoy yo quiero que usted ponga mucho cuidado en lo que estamos estudiando en la palabra de Dios. La Biblia habla en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Vaya rapidito ahí. Evangelio de Juan, capítulo 10. En el verso 12 y en el verso 13. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 12 y verso 13. Cuando esté ahí me lo indica con un amén.
Sí, en el verso 7 habla de que Jesús es el buen pastor. Pero en el verso 12 explica que hay un tipo de pastor que es asalariado. El pastor asalariado es aquel que le interesa más el salario que las almas. El pastor asalariado es aquel que le interesa más el ingreso monetario, lo económico, que la transformación de las personas. Ese es el pastor asalariado, que dice en el verso 12, mas el asalariado dice, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Jesús hizo una aclaración muy contundente de que hay pastores que tienen más interés en el dinero. Pregunto, ¿habrá todavía pastores en la actualidad como estos? Sí. Pastor, pero aquí acabamos de ver que oraron por ofrendas, por diezmos. Sí, se ora una vez y se enseña al pueblo a que dé por gratitud. Se enseña que den conforme a como usted lo propuso en su corazón. No se le obliga. Cuando menos en casa de oración, no se le obliga. Se enseña al pueblo a dar por gratitud. Pero hay lugares en los que se les exige. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿están más interesados en la lana de las ovejas? Porque pues hay quienes dicen, pues las ovejas dan lana, pues hay que quitarles la lana, ¿no? Ese es el trabajo del pastor, dicen algunos, quitarle la lana a las ovejas. Ahorita vamos a ver con la Biblia, a ver si es cierto, a ver si ese es el trabajo del pastor. Pero el pastor que es puesto por Dios debe valorar en gran manera, como dijimos hace un momento, el privilegio y la responsabilidad que Dios le ha dado. El pastor que realmente es puesto por Dios, como aquí leímos ahorita en Efesios, debe de valorar en gran manera el privilegio y la gran responsabilidad a la vez que Dios le ha dado. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, entre las herramientas de trabajo que usaba un pastor, encontrábamos la vara, el cayado y una honda. La honda era con la que tiraban las piedras. No vamos a hablar mucho de las explicaciones de las herramientas del pastor porque nos llevaríamos más tiempo en eso. Yo quiero enfocarme más en el desarrollo del trabajo del pastor. Nada más de pasada voy a explicar que la honda, esa parte, esa que usó David para vencer al gigante Goliat, esa no solamente era usada para los lobos o para los animales que querían atacar a las ovejas, no. También eran usadas para tirar piedras a las orillas del monte cuando las ovejas querían tomar otro camino. Si estaban en un agostadero, en un pastadero, y de repente estaban ahí las ovejitas pastando y el pastor vigilando. Si de repente la ovejita quería adentrarse más al monte y salirse del rebaño, el pastor agarraba la onda y vamos, y le tiraba una piedra y caía a la orilla en el monte, se asustaba la ovejita y se reincorporaba. No solamente era para usarla para los lobos. El hecho de que el pastor tiraba las piedras a la orilla para que las ovejas se reincorporaran es algo muy familiar a lo que en día de hoy sucede cuando un pastor en una congregación trae un mensaje un tanto duro. Cuando un pastor trae un mensaje un tanto confrontador, de ahí surge una frase muy común en las congregaciones, las cuales dicen, hoy estuvieron duras las pedradas. ¿Cuántas veces has dicho eso? Hoy estuvieron duras las pedradas. Bueno, es parte del trabajo del pastor. Tira piedras para que la oveja se mantenga reincorporada en el rebaño y no ande tratando de quererse ir a pastar, a comer lo que no es lo que Dios le ha puesto. En el Antiguo Testamento la palabra pastor se tradujo, para los que anotan, se tradujo de una palabra hebrea, así como se escucha, Ra'a, doble A, R-A-A. Esa es la palabra hebrea de la que se tradujo la palabra pastor, Ra'a.
Y quiere decir así llanamente, apacentar. Quiere decir uno que lleva al pasto. Por eso la palabra pastor viene de la misma palabra pastoreador o alguien que lleva al pasto. Ese es en sí el trabajo específicamente de un pastor, entonces, es alimentar al rebaño, cuidar al rebaño, vigilar al rebaño, no abusar del rebaño, es alimentarlo, específicamente es alimentarlo. Y como nosotros hemos explicado, nosotros somos llamados pastores figurativamente, porque figurativamente usted es la oveja. Y figurativamente, ¿qué es el alimento? La palabra de Dios. Muy bien. Así que encontramos en la Biblia bastante exhortación de parte de Dios para aquellos pastores que no hacen bien su trabajo. Ahorita vamos a ver por la Escritura cuál es el desarrollo de un pastor. ¿Cómo es que se debe de desarrollar un pastor? Abra su Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34. Y cuando esté ahí me lo indica con un amén. ¿Ya llegaron? Gloria a Dios. Es bien importante que cuando nosotros leemos una porción de la Biblia, notemos el título, porque el título nos quiere decir, nos quiere centrar, enfocarnos de qué se trata el tema que vamos a hablar. ¿Cómo dice el título ahí en la Biblia, en Ezequiel 34? Profecía contra los pastores de Israel. En sí, pues era para los pastores de Israel de aquel tiempo. Pero ¿qué cree? Esta palabra es tan eficaz y tan aplicable para los pastores de México, para los pastores de Nogales, para los pastores en cualquier lugar donde nos encontremos. La Biblia habla cómo es que Dios quiere que se desarrolle un pastor. Y vamos a dar lectura a partir del verso 1. Dice, este es el profeta Ezequiel hablando, y dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Y luego hace una pregunta. Ahí está en signo de interrogación. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿No es ese el trabajo de un pastor? ¿No es el trabajo de un pastor alimentar a un rebaño? Aquí la Biblia lo pregunta, pero la Escritura dice: ay de los pastores que se apacientan a sí mismos, se alimentan a sí mismos, se fijan en sí mismos, tienen la mirada en sí mismos. ¿Qué le puedo quitar a esta oveja? Le puedo quitar un carro, una casa. Ya sé, se me ocurrió hacer una predicación de dar a Dios, de dar dinero. En cuanto más des, más te bendice Dios. Y hay una verdad ahí, pero a veces usan una verdad maquillada, y a veces esa verdad es como obligando al pueblo. Y más que nada es para el propio interés de los pastores. Por eso aquí la Escritura dice: ay de los pastores de Israel que no apacientan, dice, al rebaño, que se apacientan a sí mismos. Y al final del verso 2 hace la interrogante, hace la pregunta: ¿no apacientan los pastores, a los rebaños? ¿No es esa la tarea de un pastor? Y pues los pastores ahí, pues sí. Ok, ¿y lo estás haciendo? Mire, yo cada vez que me pongo a pensar que un día voy a estar parado frente al Rey de Reyes y Señor de Señores para dar cuenta por cada uno de ustedes, eso me motiva
a tener mucho temor de Dios y a caminar lo más rectamente posible a la voluntad de Dios y desarrollarme en mi tarea que Dios me ha dado por su gracia en ser pastor. ¿No es ese el trabajo de un pastor? Apacentar el rebaño. Y dice en el verso 3, en el verso 2 dice que pues no cumplen con su tarea. No cumplen con su tarea. Y ciertamente el pastor tiene responsabilidades y ciertamente también tiene derechos. Tiene derechos. Ahorita vamos a ir a la Biblia. ¿Qué derecho tiene el pastor? La Biblia dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, que el que predique el evangelio viva del evangelio. Aquel que se dedica enteramente a predicar el evangelio y no realiza otro trabajo y se enfoca más en el trabajo de la obra de Dios, que estudia, que ora, que visita a los enfermos, que visita a los hermanos, que aconseja matrimonios, aquel pastor que hace ese trabajo, dice la Biblia que tiene derecho, dice, a tener el sustento. Ahorita vamos a ir a la escritura, pero hay quienes abusan de ese derecho. Y dice la escritura, en el verso 2 leímos, no cumplieron con su trabajo. Pero ¿qué cree? En el verso 3 dice que exigían los derechos. Y dice en el verso 3, coméis la grosura, os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. ¿Qué le parece eso? Comen, visten, calzan, pero no hay apacentamiento, no hay pastoreo. Pero sí quieren tener participación de la economía, de todo lo que puedan sacar provecho, algunos con abuso. A partir del versículo 4, Dios recalca las responsabilidades del pastor no cumplidas. Ahí a partir del versículo 4, Dios recalca las responsabilidades de un pastor y las hace ver cuando no están cumplidas. Y dice en el versículo 4, no fortaleciste a las débiles, ni curaste a la enferma, no vendaste a la perniquebrada, no volviste al redil a la descarriada, ni buscaste a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. No hiciste nada de lo que pero exiges tu derecho. Comes, vistes, calzas, eso, pero no te interesa nada de las ovejas. No te interesa verlos crecer. No te interesa un matrimonio que está destruido. No te interesa aquel joven, no te interesa la joven, no te interesa, pero sí te interesa lo que puedes sacar de provecho. Se está grabando el mensaje. Más de algún pastor lo va a escuchar por internet y no le va a gustar. Pero no estamos para agradar a los hombres, estamos para agradar a Dios. Y pues que Dios sea, quizás al escuchar este mensaje de algún pastor, pues Dios le hable a su vida y retome lo que realmente Dios le ha dado. Bien, vamos a ver por partes. En el verso 4 dice, no fortaleciste a la débil. Aquí la palabra fortalecer se tradujo de una palabra hebrea, así como se escucha, la voy a deletrear porque es un poco difícil de pronunciar. Es con K de kilo al principio y luego dice Hazak, con C de casa al final, con K de kilo al principio. Esa es la palabra hebrea de la que se tradujo fortalecer. Quiero pedirle un favor. No se quede con lo que yo le estoy diciendo. Vaya a casa e investigue a ver si es cierto que yo lo que lo estoy enseñando es realmente así. A lo mejor a mí se me ocurrió mencionar una palabra, juntar una letra con otra y se las aviento y usted pues la cree porque pues el pastor lo dijo. Quiero decirle algo, no lo crea. No lo crea, investíguelo a ver si es cierto. Ahorita tenemos muchas herramientas útiles para averiguar, internet, Google, diccionarios, ya hay la manera. O sea que ahorita el nivel de predicación en las iglesias, los pastores que se enseñorean de las ovejas es porque las ovejas quieren, porque ya hay mucha manera como informarse si realmente aquel es un genuino pastor o no. La palabra Hazak es de ahí donde se tradujo la palabra fortalecer.
Y quiere decir reparar las grietas. Quiere decir también curar. Y quiere decir hacerlo fuerte. Ese es el trabajo de un pastor cuando una oveja entra a un rebaño, cuando una alma forma parte de una congregación local. Ese es el trabajo mío en este caso, en esta congregación, el reparar las grietas. ¿Qué grietas? Pues las grietas que traes en tu vida, las grietas que traes en la fe, enseñanzas que te enseñaron tus abuelos sin fundamento bíblico, enseñanzas que no tienen fundamento bíblico, grietas en tu vida por las drogas, en el matrimonio, en el trabajo, tu manera de pensar, tu manera de vivir, una vida espiritualmente agrietada. El trabajo del pastor es fortalecer, del hebreo hazak, que también quiere decir curar, hacerlo fuerte. ¿Qué es el trabajo del pastor? Predícales la palabra de Dios para que se reparen esas grietas. Preséntales a Jesucristo. Muéstrales que Cristo realmente cambia las vidas de las personas. Muéstrales que Cristo es el único que puede transformar al adúltero en un fiel esposo. Muéstrales, que Cristo es el único que da la fortaleza y la capacidad para dejar el vicio de la droga, para dejar las tranzas. Muéstrales a Jesús, repáralos. Esa es la misma palabra que se utiliza en Efesios capítulo 4 a partir del versículo 11 para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero allá se usa la palabra griega catartizo, que quiere decir reparar. El trabajo de los pastores es presentar la palabra de Dios, presentar a Jesucristo para que el rebaño sepa cómo se debe de conducir. ¿Cómo debe tratar a su esposa, a sus hijos, el trabajo, el conducirse, honrando a Dios, creyendo en Jesucristo? Predícales, que se hagan fuertes en la fe en Cristo, el único que te va a fortalecer. Ese es el trabajo del pastor. Dice ahí en el verso 4, no fortaleciste a las débiles. La palabra débil, anote también, se tradujo también de una palabra hebrea, igual con cada kilo al principio, y la palabra se pronuncia de la siguiente manera, jalá, con K, jalá. Esa es la palabra hebrea que se tradujo aquí en la Biblia para débiles, fortalecer a los débiles. Y aquí la palabra débil es alguien, quiere decir alguien que está desalentado de la vida. Alguien que ya no tiene esperanza. Por eso hay suicidios. La gente ya no tiene esperanza. Les vienen deudas, les vienen problemas, les vienen enfermedades, les vienen situaciones, les vienen depresiones, les vienen todo tipo de ataques a las personas. Y al no tener una buena enseñanza para que se fortalezca en la fe, para que conozca a Cristo, hay debilitado. Por eso hay debilidad espiritual en muchas iglesias. Muchas iglesias, las congregaciones tienen una debilidad espiritual impresionante porque escasea la palabra, el alimento que el pastor debe de dar. Pastores que se pasan más tiempo contando chistes o experiencias propias. Es que cuando yo fui, es que cuando yo oré, es que cuando mire. No, espera, deja de hablar de ti mismo, pastor. Háblales de Jesús. Dales el alimento, preséntales el evangelio. El Señor te confió las ovejas para que las repares, para que las enseñes. Caramba, eso duele. Si a un simple humano pastor como a mí, sin hacer alarde de nada, me duele el pensar que en cierto lugar haya ovejas que no se les dé la alimentación y van y escuchan cada tarugada del pastor. No fue el propósito para eso. Dios no nos da el don, el privilegio, el gran honor de ser pastor para predicar mis experiencias. No. Dios nos llama a alimentar el rebaño. La palabra débiles del hebreo jalá habla de alguien desalentado.
por esa puerta entran muchas personas así, desalentados de la vida. Pues total, voy a ir a la iglesia, total, voy a probar a Dios. Ya probé la droga, probé el alcohol, ya probé trabajos indebidos, pero tengo un vacío aquí y nada me llena ese vacío. La Biblia dice, ese vacío te lo llena Jesucristo y Él te cambia y Él te transforma. Ese es el trabajo del pastor. Háblales de Jesús, enséñales de la Biblia, enséñales la palabra, enséñales cómo debe de ser la conducta, cómo debe de ser la esperanza, la fe en el Señor Jesucristo. Que aunque parezca que el mundo se te vino en contra, porque a veces se te viene en contra, y siempre, más bien dicho, lo tenemos en contra, el verdadero cristiano permanece en la fe que el Señor está contigo. Pero tiene enseñanza del pastor. Hay palabra, hay citas bíblicas que le enseñan a la oveja cómo confiar en Dios. Oye, ¿cómo estuvo el culto? No, hombre, habías de haber visto. Se aventó unos chistes el pastor, pero buenos. No, hombre, salí que hasta me dolía la panza de lo que me reí y estuvo, muy bien. No, pues para eso, pues mejor vete a un circo y allá escucha a un payaso. No, a la iglesia venimos a alabar a Dios y a aprender de su palabra. Y el trabajo de un pastor es ministrar la palabra, enseñarle al pueblo cómo debe de ser un discípulo de Jesucristo. La palabra jalá, débiles, quiere decir el desalentado. No cumplían con esas labores, pero ¿qué tal? Se alimentaban, calzaban, vestían y querían traer dinero. No les importaba haber cumplido con su trabajo. Todo ser humano tiene derechos y tiene privilegios. Tiene derechos, y tiene responsabilidades. Pero hay quienes quieren gozar de sus derechos sin desarrollar las responsabilidades. Pues no se puede. No se puede. O sea, si en tu trabajo te dan un bono de asistencia, de puntualidad, más bien dicho, pero no cumples con la responsabilidad de llegar a tiempo, oye, no exijas el bono en la fábrica porque, oiga, estoy mirando el talón de mi cheque que me quitaron el bono de puntualidad. Sí, pues sí, oye, qué gachos, pues yo ocupaba eso, ¿no? Y pues luego va a venir el de RH, el de recursos humanos, y te va a decir, ¿y ya miraste por qué te lo quitamos? Es cierto, fallé el día que pues me dio flojera y no quise venir, y yo hablé y dije que estaba enferma. Que está bien, no pasa nada. Oye, pues ¿cómo exiges un derecho si no cumples con una responsabilidad? Lo mismo es en el trabajo de Dios. ¿Cómo se atreven a exigir un derecho si no cumplen con su responsabilidad? Un día les va a llegar el recuento de recursos humanos de la patria celestial. Y bueno, dice en el verso 4, no fortaleciste a las débiles, ni curaste a la enferma. Aquí la palabra enferma, curiosamente, se tradujo de la misma palabra jalá. La palabra jalá es débil y enfermo, es la misma palabra. Y aquí la palabra enfermo, esta palabra no habla de una enfermedad de lo físico. Aquí habla de una enfermedad espiritual. A esto es lo que se refiere. Pero da la idea aquí de que alguien se enfermó del estómago por haber comido algo infectado en la calle. Voy a balconear aquí a un amado hermano en Cristo que constantemente ya se está riendo. Tengo 4 ojos y no he volteado a verlo, pero ya lo miré. Lo amo en el amor de Cristo el hermano, pero pues tiene una debilidad el hermano. Le gusta mucho comer en la calle y él tiene cierta delicadeza en su estómago. Y cada vez que come, pues córrele que te alcanzo. Ahí lo llevan para el hospital. Y ha durado hasta días.
Y los doctores ya le han dicho, y su esposa ya le ha dicho, un servidor ya le ha dicho, hermano, pues cuídese, ¿no? No ande comiendo cualquier cosa menos en la calle, tenga cuidado, si ya sabe, pues cuídese, ¿no? Aquí la palabra jalá, enfermo, aquí se refiere a alguien que está enfermo enfocándose a lo espiritual, pero da la idea de alguien que se enfermó del estómago por haber comido algo que no le hacía provecho. ¿A qué se refiere eso? El pastor, la oveja, el alimento que comieron. ¿Qué comieron para estar en un nivel enfermo espiritual? ¿Qué están comiendo? ¿Qué te dieron? Y entran por esa puerta así, debilitados, enfermos. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Llevar la palabra que da sanidad, la palabra que es bálsamo para la vida de la persona, la palabra que transforma, la palabra que da esa sanidad espiritual. Y ya se le ve otro semblante. Aquí hay hermanos, aquí hay ovejas que yo he platicado que en otras congregaciones sentían de continuo depresiones y tomaban antidepresivos. Aquí hay ovejas y están en este momento y yo me reservo el nombre. Pero ahora los miras a estas ovejas con una sonrisa y una confianza en el Señor y una paz en Cristo. ¿Qué están comiendo? ¿Están comiendo pan del cielo? Pues, ¿qué habían comido? Pues igual, dice la Escritura, ese es el trabajo del pastor. Es la misma palabra, jalá, enfermo. Ese es el trabajo del pastor. El don de pastor es un bonito trabajo, hermoso, es un privilegio, es una grande responsabilidad. Pero en específico el trabajo del pastor es dar alimento sano y saludable. La palabra de Dios no adulterada. Ese es el trabajo del pastor. Pero hay quienes agarran la palabra de Dios para hacer mercadería con ello y empezar a enseñar un montón de cosas. La gente tiene miedo de ir a las iglesias cristianas. Tiene miedo ir a las iglesias cristianas porque lo que se ve en televisión, lo que se escucha en las radios, lo que se ve físicamente en las congregaciones, no es otra cosa más que, pues te quito el dinero, ¿no? Y pues y si quieres que Dios te bendiga, pues dale. Y si quieres que esto, pues trae. Y mira, y eres un falto de fe, y eres un mezquino, y eres un tacaño. ¿Y cómo quieres que Dios te bendiga? Y Dios bendice. Y agarran citas bíblicas que ciertamente dice que Dios ama al dador alegre. Pero hay quienes cambian esa parte y dicen, Dios bendice al dador alegre. Sí lo bendice. Sí lo bendice. Pero Dios ama al dador alegre. Nadie dé con tristeza ni por necesidad. Así dice en la Escritura. ¿Por qué dar con tristeza? Porque te meten en tal dolor de conciencia, algunos pastores, te meten en un dolor de conciencia que estás, híjole, mano, pues traigo aquí este billetito de 200 pesos, pero lo había apartado para ir haciendo un clavito porque pues se ocupa, ¿no? Pero este pastor dice que y si no lo doy, y si es cierto lo que el pastor dice, y si no lo doy, no, vale más que lo dé. Y lo da, pero con tristeza. Por eso dice la Escritura. Nadie dé por necesidad, ¿por qué por necesidad? Porque hay otro ángulo que usan los pastores para supuestamente pastorear a las ovejas, y es el otro ángulo que dice, entre más le des a Dios, más te lo va a dar. Y tráelo. Y Dios te va a bendecir. Y hay una verdad en ello. Tú le das a Dios y Dios no es deudor de nadie. Pero cuando tú lo das de corazón, cuando tú lo hiciste voluntariamente, porque es bien curioso, porque en este tipo de congregaciones que son llamadas las iglesias o predicaciones de la prosperidad, los únicos que prosperan son los pastores. ¿No se ha dado cuenta de eso? Son los únicos que prosperan. Y el trabajo del pastor, el don de ser pastor, es dar alimento sano, palabra, Biblia no adulterada. Esa es la palabra de Dios.
Ahí en el mismo verso 4 dice, retomo, dice, no fortaleciste a las débiles, ni curaste a la enferma, no vendaste a la perniquebrada. Esa palabra perniquebrada pues quiere decir pierna quebrada. Pierna quebrada. Ovejitas, pierna quebrada. Si alguno de ustedes tiene conocimiento de un rancho, de pastorear algún rebañito, sabrán que los huesitos de las patitas de las ovejas son bien frágiles y con mucha facilidad se quiebran. Con mucha facilidad. La perniquebrada. Hay varias razones por las cuales una patita de una oveja se quiebra. En el antiguo tiempo había trampas que se ponían en ciertos lugares donde pastaban, pero las trampas no eran para las ovejas, eran para los lobos. Y los pastores sabían, oye, en tal parte hay trampas, ten cuidado, lleva el rebaño por tal lugar, por tal, y no. Pero ¿qué sucede? Al no tener buen alimento, al no tener fortalecimiento, al no tener esa ayuda, entró desalentado de la vida, entró debilitado, enfermo. Al no tener eso, la oveja tiene una necesidad de buscar. No me dan, busco. Pero ¿qué pasa? Empiezan a buscar en lugares donde las trampas eran para los lobos, pero cayó la oveja y trae la pata, se quiebra, porque se fue a lugares por causa del no desarrollo de un pastor. Por eso es que muchos hermanos son congregantes por internet. No les llena la enseñanza en su congregación en donde están y andan buscando en internet. Y hay dos lados del internet. Hay un lado bueno, un lado malo. Por ejemplo, ustedes, puedo decir que tienen buena enseñanza sin ningún alarde ni presunción. Pero también ustedes tienen la oportunidad de buscar en internet para abundar en el estudio. Pero como están enseñados, de repente ustedes identifican a un pastor. Este no. Y identifican a otro que sí da alimento. Este sí escucho. Pero localmente y humanamente, pues Dios proveyó un pastor. Por la gracia y la misericordia de Él, pues yo, sin ningún mérito, sin nada, solamente por su gracia. Y cuando usted tenga una duda, una pregunta, pues para ese es el trabajo del pastor. Cuando usted tenga una necesidad, es el trabajo del pastor. Pero que usted le dijera al pastor, pastor, necesito una consejería, necesito que me ayude a orar, necesito, y que yo le diga, hermano, no tengo tiempo, fíjese que, pues no, ando haciendo otras cosas. Pero si el pastor tiene el tiempo, lo hace. Pero si no tiene tiempo y la oveja tiene la necesidad, pues le busca por otro lado. Pero puede caer en trampas. Hay varias razones por las cuales una patita de una oveja se quiebra. Esa es una de ellas. Otra es que el cayado del pastor, esa vara alta que tenía como un gancho en la parte de arriba, la utilizaba para varias cosas. Ese gancho lo usaba cuando una ovejita se quería meter entre el monte o no, y no querer retroceder. El pastor extendía la vara o el cayado, por eso dice así en el Salmo 23, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Extiende y la enganchaba del cuellito y la jalaba y la volvía. Pero si la ovejita le salía de esas medio remilgosas, medio tercas y que se quería ir para donde estaba el peligro, para donde estaba el lobo, el pastor lo que hacía, le quebraba una patita de adrede. Inmediatamente el pastor la agarraba, la abrazaba, la vendaba, la curaba y aquí la traía. Y la ovejita empezaba a tener ese clic con el pastor. Cuando la ovejita sanaba, ya podía caminar, la soltaba el pastor. Y pegadito, ¿a quién creen que caminaba? Al pastor. Entonces, eso nos habla de la corrección, de las disciplinas que por amor se hacen en algunas ovejitas, pero el pastor tiene que estar cerca. ¿Y cómo vas, mijito? ¿Cómo vas, mijita? Mira, sabes que te amo mucho, sabes que te amo en el Señor, sabes que estoy aquí, estamos orando, échale ganas. Y la ovejita, en vez de sentirse rechazada por el pastor,
encuentra un apoyo en el pastor. De eso habla. Otro tipo de razones por las cuales se les quebraban las patitas a las ovejitas en aquel rebaño era cuando una oveja con otra se agarraban, lo que comúnmente se dice tirria, pleito, y las mismas de siempre, y estaban peleando, y estaban peleando, y estaban peleando. Una de las estrategias del pastor era que las amarraba y las mancornaba, pero no las mancornaba del cuello, no las mancornaba del pecho, no, las mancornaba una patita de una con una patita de otra. Y peleaban, y ahí amarradas peleaban y se querían cornar y se daban de topes, y tanto ajetreo va y ven, se les quebraban las patitas. Pero entonces el pastor las agarraba, las curaba y las seguía dejando, pero ya andaban las patitas, las ovejitas rengueando y ya no peleaban. ¿Qué cree que pasaba? Pasaba el tiempo, sanaban y el pastor les quitaba esa atadura que llevaban. ¿Y a quién creen que buscaban para pastarse juntas unas con otras? Con la que peleaba. Y ya se hacían parejas de alimento. Eso nos habla en la Biblia de que muchas veces las ovejas en el rebaño, va a haber, como somos seres humanos, va a haber quien tenga una diferencia uno con otro. Y a veces como que hay cierto rechazo de uno con otro. ¿No será que es tu amiga la que Dios quiere que sea tu amiga firme? ¿No será que esa es tu amiga? Te quebró una pata porque estira y afloja y te llevó y te jaló y te trajo. Y el Señor Jesucristo está sentado en su trono mirando. Supieras que es tu amiga. Supieras que ese es el apoyo. Pero está bien. Estírense, jálense lo que quieran. Pero va a llegar el momento. Yo voy a sanar esa herida. Voy a sanar la pata y van a ser mejores amigas que antes. Qué impresionante, ¿no? Esas son varias las razones por las que una patita se quiebra. Y dice, el pastor debe de tener cuidado de desarrollar esos trabajos. Desarrollar, y entra una perniquebrada. A ver, ¿por qué está la patita quebrada? Ah, es que te fuiste, mira, es que anduviste en otros lugares lejanos por no tener alimentación, por eso te fuiste. Bienvenido. Vamos a terminar de leer ese verso 4 y vamos a ver por qué las ovejas se ven descarriadas. Dice en el verso 4, lo retomo desde el principio. No fortaleciste a las débiles, ni curaste a la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil a la descarriada, ni buscaste a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. No se les dio la atención. Al no recibir alimento, al no recibir el cuidado, al no recibir los consejos, al no recibir la buena enseñanza de la palabra de Dios, pues las ovejas salen. Y hay quienes pues se les quiebra la patita por andar buscando en lo que no son. Y hay quienes son dirigidos por el Espíritu Santo y el Señor les lleva a rebaños donde hay pasto verde. Y ahí son alimentadas esas ovejas. Ahora dice, del verso 5 y verso 6, dice que fue por causa del pastor que las ovejas están perniquebradas, que se van, que salen. Hay dos ángulos por qué las ovejas se van. Hay dos razones, dos vertientes por qué las ovejas se van de una congregación. Una es porque no hay alimento. Otra es porque no les gusta el alimento genuino y quieren vivir su vida como bien les parece y no tienen sometimiento a lo que Dios dice. No, aquí no me gusta. Como el caso que pasó aquí en Casa de Oración Nogales, de una pareja, un matrimonio, pero la señora tenía el esposo y tenía un amante, pero el esposo lo sabía y felices los tres. Pero aquí la palabra se explicaba y se decía que eso era pecado, que eso no estaba bien, que tenían que reconsiderar, que esto y que el otro. Y ándale que un día fueron a hablar a nuestra casa con mi esposa y conmigo, este matrimonio. Nos dijeron, pastor, nos vamos a ir de casa de oración. ¿Por qué, hermanos? Porque pues nosotros estamos bien a gusto así los tres. Y sentimos que pues ahí
pues la palabra como que nos hace ver culpables. ¿Y están a gusto los tres? Sí. Y pues nos vamos a ir a la iglesia del hermano fulano de tal, porque él dice que, pues que no pasa nada, que mientras que el amor sea de corazón y que haya esa paz, pues felices los tres. Hermanos, si ustedes se van a ir por eso, créanme que yo no les voy a decir, por favor no se vayan y voy a predicar otra cosa. Yo quisiera que se quedaran, le digo, para que fueran transformados, para que esas grietas sanaran, para que esa enfermedad que traen en el corazón sane, para que se ubiquen en lo que Dios quiere. Pero si no quieren, le digo, yo no puedo dejar de predicar el evangelio. Si se tienen que ir, le digo, pues que Dios los ayude. Y pues se fueron. Verso 5 dice: y andan errantes por falta ¿de qué? De pastor. Y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Dicho de otra manera, por no haber enseñanza genuina de la palabra de Dios en una congregación, cualquier oveja es presa de cualquier viento de doctrina. Y son arrastrados por cualquier viento de doctrina. Y son dañados, lastimados, aún por los mismos pseudo llamados apóstoles o autodenominados pastores. Dice en el verso 6: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Del verso 7 al verso 10 habla una dura reprensión en contra de los pastores. Está muy fuerte la reprensión en contra de los pastores. Yo le garantizo que ese tipo de pastores ni por error quieren leer Ezequiel 34. Es más, mi esposa se encontró una Biblia y el capítulo de Ezequiel 34 lo tenía arrancado. Le digo, esta haber sido de un pastor, le digo, haber sido de un pastor, trácala esta Biblia. Y para que no le hablara el Señor en la palabra, pues arrancó ahí. Pero donde quiera que ande, le digo, el Señor le va a hablar. Y dice aquí la escritura a partir del verso 7, dice: por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vámonos. Ahí te va, pastor Gonzalo, de Casa de Oración Nogales. Para bien las orejas, al cabo no te dio el Señor. Oíd bien palabra. Y dice en el verso 8: vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor. Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Ay, ay, ay. Esto es para subrayarlo en la vida de cada pastor. Esto es para tenerlo en mente en la vida de cada pastor. Demandaré mis ovejas de su mano. Y estoy leyendo a mediados del verso 10. Y les haré dejar de apacentar las ovejas. ¿Sabes qué? Te voy a quitar el rebaño. Voy a ver qué hago y algo va a pasar. Les haré apacentar mis ovejas, que dejen de apacentar. Dice: ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Al no tener rebaño, al no tener oveja, pues ¿qué van a agarrar? Nada. Y es por eso que hay muchos pastores que se ofrecen, piden púlpito. Hermano, pues fíjate, ando de visita aquí por Nogales y pues miré en internet que pues ahí la congregación ahí contigo pues son algunas ovejitas. No quisieras que pues mira, yo soy usado grandemente por el Señor y Dios me usa en sanidades y milagros y pues
¿no quieres llevarte la bendición? Y yo le digo, no, porque tú te quieres llevar la lana de las ovejas, porque tú los quieres dañar. No, es que mira, no, pues mientras que Dios no me diga nada, yo voy a seguir predicándoles la palabra de Dios. Y dice la escritura al final del verso 10: pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. ¿Qué creen? El Señor tiene cuidado de las ovejas y las quita el Señor. Yo creo que es mejor cerrar la puerta para que no esté haciendo mal. Gracias, hermano. Les quita las ovejas. Pero ¿qué creen? El Señor tiene cuidado de las ovejas y el Señor las reubica en otro lugar. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Él las reubica en otro lugar. Y a partir del verso 11 hasta el verso 16 hay un consuelo para las ovejas que están en lugares donde los pastores no desarrollan su tarea, su trabajo. Del verso 11 al verso 16 hay un consuelo para las ovejas. Vamos a dar lectura a partir del verso 11. Ahí va el consuelo para las ovejas. Dice: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas. Y sin hacer alarde de que aquí en Casa de Oración Nogales somos la última Coca-Cola del desierto y que somos la única iglesia que predica sana doctrina. No, porque pues, yo creo firmemente que el Señor tiene más, ¿verdad? Pero yo le doy muchas gracias a Dios por los que Él trajo aquí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te trajo aquí el Señor? Porque Él tiene cuidado de ti. Porque Él te ama. Porque Él escuchó tu clamor. Porque Él ha visto la necesidad que tú tienes. Porque Él sabe lo que hay aquí. Porque por su gracia Él sabe cómo va a dirigir mi vida. Y cómo me va a hablar y cómo me va a dar palabra para ustedes. Por eso dice en el verso 11: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, del día nublado y de la oscuridad. Qué bonito. Dios va y las coloca en otro lugar. Y cuando las ovejas se van a otro lugar, una de las congregaciones donde los pastores tienen la mentalidad, una de las reacciones, más bien dicho, de los pastores que no están haciendo bien su trabajo, son aquellos pastores que se molestan cuando una oveja se les va de la congregación. Esa es una de las reacciones del pastor que no está haciendo bien su trabajo. Se molestan cuando una oveja se va de la congregación. A ver, pastor, ¿ya te preguntaste por qué se fue la oveja? ¿Ya fuiste? ¿Le dijiste? Porque hay varias razones, como yo expliqué, por las que se va la oveja. Pero cuando la oveja se va, la oveja busca pastos, halla pastos, y el pastor dice: no, es que aquí naciste, aquí te mueres, la maldición de Dios te va a caer, porque, mira, espérate, no le anden creyendo nada. No les anden creyendo nada. Ustedes tienen el Espíritu Santo y el Señor los va a llevar, porque la Biblia dice: yo tengo cuidado de mis ovejas, yo los llevo donde yo quiero, yo soy el que añado. Por eso dice aquí la Escritura en el verso 13: y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré, dice, a su propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel. Como les dije, aquí hablaba específicamente de Israel, pero aplica para nosotros. Por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré. Y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil. Y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. ¿Cuántos comen pasto suculento aquí? Dele gracias a Dios. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios por eso? Por su palabra. Gracias, Señor. Y dice en el verso 15:
Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, fortaleceré a la débil. Yo lo haré. Cuando el Señor nos llamó a pastorear a mi esposa y a mí en esta congregación, yo recibí una palabra de Dios un tanto fuerte, que a menudo se las cuento a algunos hermanos en esta congregación, y parte de la palabra que Dios me dijo fue la siguiente: vas a pastorear mi rebaño. ¿Dónde? Le decía yo. No, ¿a quién? Eso no es problema tuyo, yo los voy a llevar. Lugar, le decía, ¿dónde? Tú empieza en tu casa. Y ahí vamos a empezar. Y esta ovejita que está aquí hasta el frente es una de las primeras ovejitas con las que el Señor empezamos la obra. Por allá está la hermana Griselda, de las primeras ovejas. Y me dijo el Señor: y gran parte del rebaño que voy a llevar van a ser perniquebrados, lastimados, heridos, confundidos, descarriados. Oh no, hermano, le digo yo a los hermanos, amanecí como si hubiera dormido con 5 costales de cemento en el lomo. Uy, Señor, o sea, es más fácil trabajar con nuevos que con mañosos. No me mandes mañosos, Señor. Mira cómo los que me vas a mandar. No, Señor. Y me habla el Señor y me dice: no, si no eres tú el que va a hacer la obra, soy yo. A ti te voy a usar, me dijo, pero soy yo. ¿Cómo me dio paz eso? Pues siendo así, Señor, pues mándalos y helos aquí. Con amor, hermano, yo se los digo con mucho amor. Yo los amo en el amor de Cristo, y es parte de esto. Y dice, a partir del verso 17, póngame atención aquí, porque aquí va algo para las ovejas. Aquí va algo duro para las ovejas. A partir del verso 17 hasta el verso 22 hay una dura reprensión. Escúcheme bien esto que le voy a explicar. Para las ovejas que tienen buenos pastos, para las ovejas que tienen buena enseñanza de la palabra de Dios, pero que no toman la decisión de vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. O sea, Dios les dice: oye, ¿qué más quieres? Tienes buena palabra, tienes el respaldo de mi Espíritu Santo, he puesto ahí enseñanza genuina. ¿Qué más quieres? ¿Por qué quieres vivir tu vida todavía como antes? ¿Por qué quieres seguir haciendo lo que te da gana? ¿Por qué lo haces? O sea, ¿qué pretexto tienes ya? Y es aquí donde aquí entra una dura reprensión para las ovejas en aquellos rediles donde realmente hay un pastor puesto por Dios y que hay enseñanza de Dios. ¿Qué están haciendo con la enseñanza? Y aquí, por otro lado, porque Dios es justo. Él no inclina su balanza nada más hacia un lado. O sea, reprende a los pastores, pero ¿cuántos reconocen que el rebaño también es muy difícil? Qué bueno. Por ahí hay un video en las redes sociales donde un pastor está descuidado por ahí y le llega una oveja y ¡tras! Y lo tumba. Y ya que está en el suelo, la oveja lo agarra y ¡tras! ¿Han visto ese video? Ya varios lo han visto. Y ¡tras! Y ¡tras! Y cuando estábamos mirando ese video, le digo, ¿dónde he visto esa película? Le digo a mi esposa, ¿dónde la he visto? Pues que de repente hay ovejas que agarran al pastor. O sea, también es la contraparte, ¿no? Sí, o sea, para todo hay. ¿Dónde dice? A ver, vamos a ver eso. A partir del verso 17. Mas en cuanto a vosotras ovejas, a ver las ovejas, digan amén. Ver, y háganle así, amén. Ahí le va. Mas en cuanto a vosotras ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Yo sé quién sí es y quién le juega. Yo sé.
Y luego en el verso 18 hay una pregunta para las ovejas en las que sí hay alimento. Y dice el verso 18: ¿os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? ¿Qué quiere decir eso? ¿Se te hace poco que tengas una buena enseñanza como para salir de este lugar y pisotear la palabra de Dios? O sea, se te enseñó con amor, se te instruyó, se te dijo: cuídate de los pastores, cuídate de los ladrones, pero tú haz esto, tú échale ganas de aquí. Pero saliendo de aquí, pues no te importó. Sigues igual de adúltero, mentiroso, iracundo, borracho, parrandero y jugador. Sigues igual. Por eso Dios aquí hace la exhortación ahora a las ovejas. ¿Se les hace poco que yo los haya puesto en lugares donde hay genuinos pastos? ¿Por qué menosprecian mi alimento y mi palabra? Es como esto. Es como cuando llega el jovencito de la escuela y la mamá le preparó un caldito de pechuga de pollo con brócoli, con calabacita, con zanahoria, y ya cálmese, pastor, porque es la hora de la comida. Sí, por eso está comiendo. Y llega el chamaco de la escuela, avienta la mochila y dice: ma, tengo hambre, ¿qué hiciste de comer? Mira, hijo, le dice la mamá con aquel gusto, mira el caldito que te preparé, pechuguita, brócoli. Y el chamaco le hace: ya, ma, no. ¿Dónde quedó la maruchan que vi ayer? ¿Lo han visto eso en sus hogares? Sí. Y la mamá está: mijito, no puede ser. ¿Cómo es posible que desprecies este platillo tan sabroso, tan nutritivo, por una maruchan, por el amor de Dios? ¿Sabe que esa es la reprensión que Dios hace en el versículo 18? ¿Se les hace poco que yo los haya traído a un lugar donde se les enseña cómo, se les da buena palabra, pero pisotean la palabra? Retomo ese 18. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? Y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Es lo mismo. Y dice en el verso 19: y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies. ¿A qué se refiere eso? Tú sales afuera y no das un testimonio de ser cristiano, y luego no falta quien te vea y diga: uy, no, para ser como no, yo me quedo así como estoy. No, hermano, habías de ver al fulano de tal, dice que es cristiano y mira, es mi vecino, yo lo oigo cómo habla. Es mi compañero de trabajo, habías de ver los piropos que les avienta a las muchachas, y es casado el baquetón. Pero dice que es cristiano. Entonces, mis ovejas, dice, comen de lo hollado. ¿Por qué? Porque no falta quien, teniendo buena enseñanza, saliendo de este lugar, pisotea la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice: hay de los pastores, hay de las ovejas. O sea, Dios es parejo. Así que hay que tener cuidado. Y dice en el verso 19: y mis ovejas comen del hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Yo voy a juzgar. A ver, oye, si a ti se te engordó con palabra. Y por otra parte, Él va a juzgar también, porque nosotros como pastores somos ovejas de Él también. Y aquí también habla de la oveja engordada, de aquel pastor. Pastor, por eso está gordo. No, pues yo soy de complexión así desde siempre. Pero aquí se refiere a aquellos pastores que se ensanchan y se enseñorean y les quitan. Y la Biblia dice: yo lo voy a juzgar a él.
Yo lo voy a juzgar entre la oveja engordada y la oveja flaca. Dice el 21: por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, que las echasteis y las dispersasteis. Aquí habla a los pastores. Las corneaste. Al pastor lo refleja como oveja también. Pero no recibiste a la débil, la cornaste, le quitaste el dinero, la empujaste, no la alimentaste, no tuviste cuidado de ella. Dice en el verso 22: yo salvaré mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. ¿Está usted entendiendo el trabajo de un pastor? Aquí yo quiero hacer bueno, yo creo que nadie me va a responder que sí, pero de todos modos lo voy a preguntar. A lo mejor y me sorprenden y me equivoco y me tapan la boca. ¿Hay alguien aquí que crea que tenga el llamado para ser pastor? No le saquen. Bueno, eso es de Dios. Y en su tiempo, si lo tienen, Dios se los dará. Pero si algún día lo fueran, sean genuinos pastores. No sean ladrones. Alimenten el rebaño. Ahora, el hecho de que no sean llamados a pastorear en una congregación como yo aquí, no los exime de pastorear lo que tienen en casa. Los esposos son sus pastores de sus esposas y de sus hijos. Igual las mamás les ayudan. Así que pues, pero en sí el don como pastor, porque eso es lo que estamos estudiando, el don de pastor, eso ya es de Dios. Hay una frase que me llamó mucho la atención en las redes sociales, con esto vamos a terminar. Me llamó mucho en las redes sociales esta frase que leí, que dice: antes, cuando se les daba la buena palabra a la gente, cambiaban de vida. Ahora cambian de iglesia. Porque no quieren la palabra dura, que sana, cambia y fortalece. Quieren maruchan. Y a la palabra genuina, al alimento genuino, no falta quien le haga como aquel chamaco que le expliqué. ¿Dónde quedó la maruchan? Allá en tal iglesia. Uy, le echas limoncito y tienes chile piquín. Sabe, pero sí, bien bueno. Sí, ¿en qué te nutre? En nada. Por eso es el trabajo del pastor, es impresionante, es honroso, es un privilegio, pero es una responsabilidad que un día vamos a estar parados frente al pastor de los pastores y va a decir: ven, dame cuentas de mi rebaño. ¿Qué comieron? Y pues yo voy a voltear y le voy a decir al Señor: pues ahí están tus ovejas, Padre, míralas cómo están. Y el rebaño saltando, pero entre ellos un que otro cabrito que patea el suelo. Sí, porque pues es que eso es normal, eso es normal. La Escritura lo dice. Y pues yo quiero darle muchas gracias a Dios por nuestros pastores, porque ¿a poco el pastor tiene pastores? Sí, nosotros tenemos pastores. Cuando yo tengo una duda, cuando yo tengo una pregunta, cuando tengo una situación, cuando tengo algo que me aflige, cuando tengo necesidad de que oren por mí, que también le hablo a mi pastor. Y mi pastor se llama Toño Ortiz, chaparrito. No lo hagan enojar. Y con una gracia y una sabiduría de Dios, que les manda saludos, que esperamos en el Señor nos esté predicando aquí en la segunda semana del mes de julio. Primeramente el Señor aquí nos va a estar predicando.
Y sin ningún alarde y sin ningún afán de vanagloriarnos de nada. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su pastor? Yo también le doy muchas gracias a Dios por ustedes. Yo los amo mucho. Mucho los amo. Y pido a Dios que Dios los bendiga, que Dios los lleve a ese crecimiento. Oramos a Dios por ustedes y los amamos. Y vamos a caminar y vamos a pelear esta batalla juntos. Y cuando Cristo levante su iglesia en general, que ese puñado de ovejas de aquí de Nogales, ahí vaya Casa de Oración Nogales. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey. Póngase sobre sus pies, vamos a orar y vamos a dar gracias a nuestro Dios. Gracias, Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tenemos pastores que nos alimentan.